Bueno, en este nuevo video vamos a ver cuáles son las principales herramientas que necesitamos para dibujo técnico, ¿sí? Para poder hacer nuestros trabajos de dibujo técnico, nuestros dibujos. Bueno, obviamente lo primero que necesitamos es un papel sobre el cual trabajar. Existen muchas medidas. Los dos tamaños más populares son A4 y A3. El A4 es un papel que mide 21,9 por 29,7 en centímetros, y esta es la hoja más básica en la que se puede hacer un dibujo técnico. Normalmente los dibujos se pueden realizar sobre el papel tanto en forma horizontal como en forma vertical, y es el tamaño más popular a la hora de hacer planos de dibujo técnico. La otra medida que se utiliza mucho es la medida A3, que es el doble del tamaño A4. Bueno, obviamente después del papel, lo que vamos a necesitar es un lápiz, sí o sí, para poder realizar nuestros dibujos. Ese lápiz puede ser un lápiz HB. Les recomiendo el formato HB, que es un formato intermedio, no es mina ni blanda ni dura, pero más fuertemente les recomiendo, la situación que presenta el lápiz es que cuando uno realiza trazos de un determinado grosor o al cabo de un tiempo, el lápiz puede empezar a engrosar su punta, engrosar su trazo, por el hecho de que se va gastando y cada vez las líneas van haciendo cada vez más gruesas a medida que voy realizando los trazos. Por lo cual, si van a utilizar un lápiz, tienen que constantemente sacarle punta para lograr que las líneas siempre tengan el mismo grosor. Si no, la punta se va haciendo cada vez más gruesa, y cuando esto sucede, los trazos son cada vez también más gruesos. Para solucionar este problema de las líneas que tienen grosores que se van ensanchando, yo les recomiendo el portaminas, ¿sí? El portaminas es un lápiz, pero que se asemeja más a una virome o lapicera. Lo que tiene el portaminas es que su mina siempre tiene el mismo grosor, ¿sí? Yo puedo comprar un portaminas 0,5 y luego de eso comprar las minas 0,5. Entonces, con el portaminas de mina 0,5 y las minas 0,5, a medida que las voy necesitando, las voy utilizando, las voy cambiando, y me aseguro de que el trazo siempre es el mismo. Voy a hacer un acercamiento para que se note. Si yo utilizo el portaminas, todas mis líneas siempre tienen el mismo grosor, porque es un grafito completamente uniforme, bien fino, y nunca se va a engrosar la línea. Siempre van a quedarme, fíjense, las líneas siempre del mismo grosor. En este caso, este es un portaminas de 0,5. Para poder cambiar la mina, se quita la parte de arriba del capuchón, ¿sí? Y se cargan las minas. Entonces, yo puedo comprar una caja de minas y agregar después la mina que yo quiero utilizar. Se carga por la parte de atrás, se le pone el capuchón y lo tapa. Entonces, como si fuera una virome, yo voy a ir cargando y voy cambiando la mina que tenía por una mina nueva. Pero de esa manera yo me aseguro que siempre las líneas tienen el mismo grosor y no me sucede esto que pasa con el lápiz. Bueno, la otra herramienta muy útil para dibujo técnico, muy necesaria, es la goma, ¿sí? Hay distintos tipos de gomas. Yo les recomiendo la goma blanca, que es una goma particularmente que nunca va a manchar nuestro papel.
por el hecho que tiene el mismo color que el papel. Entonces, esta es una de las marcas más conocidas, ¿sí? Pero bueno, la goma blanca a veces lo que puede pasar es que se ensucia, y en ese caso lo único que hay que hacer es pasar el borde sobre una superficie porosa, varias veces, hasta que se termina limpiando la punta de la goma, ¿sí? Esta goma blanca es ideal para borrar las líneas de lápiz y no dejar ninguna marca. Así que bueno, la otra herramienta muy importante para trabajar en dibujo técnico es una regla o escuadra. Yo trabajo principalmente con escuadras, me parece que es más útil, ¿sí? Pero bueno, necesitamos una regla con una medida, con sus medidas, para poder trazar las líneas del tamaño que necesitemos. Si es por una cuestión de dinero, les recomiendo, antes que comprarse una regla, comprar directamente las escuadras y utilizarlas como regla. En este caso, esta es una escuadra que se la llama 30-60 grados. ¿Sí? Una escuadra de 30-60. ¿Por qué se la llama 30-60? Porque tiene un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados. Obviamente 30 más 60 suma 90, por lo tanto el otro ángulo va a ser de 90. Todos los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Así que es muy recomendable tener este tipo de escuadras, ya que este ángulo, el ángulo de 30 grados, lo van a utilizar mucho cuando realicen las perspectivas. Las perspectivas se hacen con ángulos de 30 grados. Luego de esa escuadra, la otra escuadra muy útil es la escuadra de 45 grados. ¿Cómo diferencio la escuadra de 45 grados? Bueno, es una escuadra que tiene dos ángulos de 45 y uno de 90. Esta es la principal diferencia, ¿sí? Con estas dos escuadras podemos realizar prácticamente cualquier cosa en dibujo técnico. ¿Cuál es la otra utilidad que tiene la escuadra de 45? Es la que se utiliza para hacer los rayados de cortes. Cuando se hace un corte de una sección, el rayado interno se hace con el ángulo de 45 grados. En próximos planos veremos cómo se puede utilizar. Si quieren ver cómo se utiliza esta escuadra, bueno, en este video que está aquí arriba, en este enlace, van a encontrar un video en el que les explico cómo hacer ángulos de 45 grados, en este caso cómo hacer el rayado de un corte o sección utilizando la escuadra de 45 grados. Bueno, la otra herramienta muy útil y muy necesaria son los marcadores. Con el lápiz podemos hacer las líneas y los ejes de simetría, podemos hacer todo lo que se llama las guías, ¿sí? Podemos crear el esqueleto de nuestro dibujo, pero luego tenemos que marcarlo, tenemos que utilizar nuestros marcadores para que ese dibujo se vea bien. Vienen marcadores de distintos grosores, ¿sí? El más utilizado sería un 0,5, un marcador de 0,5 que me permitiría realizar trazos de tinta del mismo grosor que el lápiz que yo tenía. Y después también puede llegar a ser útil utilizar un trazo 0,8, que me va a permitir marcar un poco más grueso, por ejemplo, los bordes exteriores de un objeto o el rayado mismo, que me quede un poco más grueso de lo que me queda el lápiz que mide 0,5. Yo tengo aquí otros marcadores como el 0,1 o como otro 0,5, que lo que me permiten es marcar bordes que quiera que sean más gruesos, o marcar límites que sean necesarios, o incluso pintar, ¿sí? Si hace falta. Pero con un marcador 0,5 y un marcador 0,6, 0,7 o 0,8, ustedes pueden realizar los bordes de sus líneas, de sus vistas, para que se noten un poco más que el lápiz, para que pueda quedar marcados los bordes de un objeto. Voy a acercar la cámara para que vean la diferencia. Por ejemplo, yo puedo trazar una línea guía, crear
básicamente un objeto con mi lápiz y luego con el marcador, por ejemplo vamos a utilizar este marcador, con el marcador termino, le doy una terminación para que se vea más. Siempre que yo realice una línea con el marcador va a tener una visión superior a la que yo pueda hacer con el lápiz. Se va a notar siempre mucho más. El marcador es conveniente usarlo en ángulo. Ahí por ejemplo pueden ver la diferencia entre una línea hecha con lápiz, voy a hacer al lado, y una línea hecha con marcador. ¿Sí? Llama mucho más la atención y sirve para marcar las diferencias entre lo que es líneas guía y lo que es finalmente los bordes del objeto. Lo otro muy útil y muy necesario en el dibujo técnico es un compás. El compás es muy necesario a la hora de poder trazar los círculos. Yo les recomiendo este tipo de compás que tiene esta perforación con un tornillo que lo que permite es trazar un círculo lo que permite el compás de este tipo es aquí, trazar un círculo primero con lápiz para crear la parte primigenia del objeto y luego pasamos al marcador con tinta. Entonces reemplazamos el lápiz por la tinta y ahí podemos dejar el borde final bien delimitado, bien marcado con tinta. Yo les recomiendo mucho este tipo de compás porque bueno, podemos utilizar tanto lápices como portaminas como nuestros marcadores a tinta. Y luego podría decir finalmente algo muy útil son las plantillas de círculos. ¿En qué se utilizan las plantillas de círculos? Hay veces que con el compás, por ejemplo, yo quiero realizar un círculo muy pequeño y es muy difícil. Si yo quiero realizar con el compás un círculo de 5 milímetros, es muy difícil hacerlo porque la punta no me deja, se me puede levantar, la punta se puede correr, es muy difícil realizar círculos pequeños. Normalmente el compás es útil para círculos de 5 centímetros de diámetro para arriba. Pero ¿qué pasa si tenemos que hacer un círculo de menos de 5 centímetros, de 2 centímetros, incluso de milímetros de diámetro? Bueno, en ese caso es mucho más útil una plantilla de círculos. Vamos a hacer un acercamiento para que lo puedan ver con precisión. Pero por ejemplo, aquí tenemos, voy a elegir dentro de las medidas de la plantilla, voy a elegir por ejemplo esta de 8 milímetros, por ejemplo. Aquí tengo una medida de 8 milímetros. Bueno, simplemente, si uno tiene una línea guía realizada y tiene marcado el centro, donde normalmente cuando uno hace un círculo tiene que marcar el centro. Si uno tiene ese centro ya marcado, bueno, tiene que ubicar los bordes. Estos círculos tienen una línea en sus bordes, tienen una línea en cada extremo, ¿sí? Arriba, abajo y a los costados. Uno tiene que hacer coincidir esas líneas que tiene el círculo con los bordes, con las líneas que uno trazó como guía. Y luego de eso uno puede trazar un círculo, ¿sí?
¿sí? Incluso si uno no tiene guías, también puede trazar un círculo sobre líneas sin guías. Y uno puede realizarlo con mucha exactitud, con mucha limpieza, e incluso puede hacerlo directamente con la tinta. Puedo trazar un círculo directamente con la tinta. Y queda perfecto, ¿sí? Para esto se utilizan las plantillas de círculos. Bueno, aquí tenemos entonces las herramientas principales para el dibujo técnico, ¿sí? Marcador, goma, marcador con tinta, el primero marcador con lápiz, compás, plantilla de círculos y las 2 escuadras. Y en el caso de trabajar con portaminas, bueno, una cajita de minas. Con estas herramientas básicamente se puede hacer lo más importante del dibujo técnico. Bueno, espero que les haya sido útil. Cualquier duda que tengan me pueden dejar sus comentarios debajo del video. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.